Comenzábamos este sábado con esta noticia. Así la sacaban a Milagro Sala de su casa, entraron intempestivamente a su casa, la llevaron, dijo su marido además, en pijama y descalza a Milagro Sala. Fue la policía de Jujuy, entraron a su vivienda. Lo que dice la justicia es que incumplió la prisión domiciliaria, los ítems importantes obligatorios que tiene la prisión domiciliaria, ¿no, Adri? Claro, su regreso no se debió a aquel fallo de la Cámara de Apelaciones y Control del Poder Judicial de Jujuy, que ordenó poner fin a la prisión domiciliaria, sino a que, según el juez, la dirigente no mantuvo las condiciones para mantener ese beneficio. El argumento que usó el juez Pablo Puyén Hermanos, que fue quien le concedió a Sala la prisión domiciliaria y ahora se la revoca, es que no cumplió con el principal motivo de beneficio domiciliario, que era el cuidado de su salud, al negarse a hacerse los chequeos médicos cuando los tribunales lo pidieran. También desde otro lugar hablaron del tema de las visitas, del tema de los videos, del tema de decirle a la justicia cómo estaba ella, si estaba dentro de su casa, si no, que subía videos realizando una militancia política, que eso también parece ser que la justicia lo cuestionaba. De todo esto igualmente vamos a estar hablando en instantes nada más, Adri. Sí, Avi, mira, te sumo esta información porque cuando los efectivos llegaron para el traslado del hospital, ella ayer viernes debía hacerse estudios. Ella no quiso. Sala se negó y exigió que cualquier medida que se dispusiera fuera con presencia de sus abogados. Entonces el traslado de su casa al hospital para hacerse estudios médicos no se concretó porque ella no quiso. Exactamente. Bueno, lo que estabas mirando es el momento en que los efectivos del Grupo Especial de Operaciones Federales, del GEOF, de la Policía Federal, ingresaba a la vivienda de Milagro Sala, ahí al barrio jujeño de El Carmen. Así filmaban el ingreso, sí. Tengo entendido, Avi, que ella tenía una serie de condiciones por cumplir, de hecho, realizarse estudios médicos, pero también, por ejemplo, cuánta cantidad de familiares debía visitarla. Bueno, creo que eran alrededor de entre 15 y 20 familiares, obviamente directos a ella, podían visitarla. Los teléfonos, ¿cómo? El acceso a los teléfonos. También. Otra. Hay algunos puntos que la justicia, que si vos los escuchás, no son ilógicos. O sea, porque verdaderamente, más allá de si está bien o está mal, vamos a hablar simplemente de lo que corresponde a una prisión domiciliaria. Milagro Sala tenía que cumplir ciertas condiciones porque estaba presa en un domicilio, pero presa. Entonces, acceso a los teléfonos no podía tener, acceso a videos tampoco, obviamente que acceso a la militancia menos, y una restricción de las visitas y de la gente que podía ingresar a su casa, verla y ella tener conexión. Mira, el marido de Milagro Sala se quejó porque se la llevaron en pijama. Pedro Noro denunció que se llevaron a su mujer nuevamente al penal sin poder cambiarse y descalza. La Tupac Amaru se aseguró en Twitter que lo hicieron a la fuerza. Pedro Noro, que es el esposo, dijo que se la llevaron en pijamas y descalza esta madrugada, esta mañana, a Milagro Sala desde su casa, así en el Carmen. Desde distintos sectores, obviamente, se manifestaron frente a este traslado de Milagro Sala. Uno de ellos fue el CELS, realizó una conferencia de prensa y esto decían. El contador Morales tiene injerencia permanente en todo lo que ocurre en la justicia jujeña. Es posible que el gobierno nacional haya sido sorprendido por la decisión del contador Morales. Ese es un problema político entre ellos. La responsabilidad internacional la tiene el Estado Nacional Argentino. Cuando la Comisión Interamericana concedió la medida cautelar, no se la notificó al juez Puyén Hermanos, se la notificó al Poder Ejecutivo Nacional, que es el que firma los tratados y el que tiene que garantizar su cumplimiento de buena fe. Y el Poder Ejecutivo Nacional la remitió a la provincia de Jujuy, al Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, para que la provincia de Jujuy cumpliera con la resolución, no para que la interpretara, la difiriera
Ahora, el Estado Nacional tiene la responsabilidad de hacer que la provincia de Jujuy cumpla con esa resolución. Se presentó la policía, sí, ese es el modo que tiene de notificar Puyens Hermanos las cosas, 50 policías para trasladarla, y le informan ahí mismo que la iban a trasladar para llevar adelante estos exámenes médicos. Ella lo que dice es, yo no sabía nada ninguno de mis abogados, no nos notificaron, y lo cierto es que hace lo que corresponde y dice, yo ya estoy solicitando, estamos hablando que se tenía que hacer exámenes gastrointestinales, no estamos hablando de otra. Hay que destacar dos cosas más. Hoy, esto sucede un sábado a la mañana, en vísperas de un fin de semana largo, en día previo al Día de la Madre, a una mujer que está en un cuadro, como dije antes, de alta vulnerabilidad y que requiere contención familiar, dicho por los psiquiatras del Poder Judicial. Bueno, finalmente habló también la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. Ella dijo que era una locura haber trasladado a Milagros Sala, que fue prácticamente secuestrada, arrastrada y llevada en un auto sin patente al penal de Alto Comedero, ante lo cual Cristina Fernández de Kirchner le pide al gobierno y también a la Corte Suprema que pongan un freno a tanta locura y violación de los derechos humanos. Mira, no nos olvidemos, Abigail, que Sala está imputada por fraude a la administración pública junto al exgobernador Eduardo Fellner. Se estima que la Tupac Amaru desvió 700 millones de pesos destinados a viviendas. Esta es una de las causas que tiene, como también el escrache al gobernador Gerardo Morales. En minutos vamos a hablar con su abogado, que está en Buenos Aires, para ver si nos puede responder a las preguntas que le hagamos, pero es la noticia política y judicial del día, ¿no? Por supuesto, y vamos a hablar de la otra vereda también, Adri, porque ¿qué pasa con el gobierno? ¿Qué fue lo que dice el gobierno? Bueno, finalmente se pronunció detrás de la palabra del ministro de Justicia, Germán Garabano, que subrayó fuertemente que el juez Pablo Puyens Hermanos es independiente y que tomó una decisión en el marco de sus competencias a ordenar, obviamente, este traslado que estamos hablando de Milagros Sala al penal. Dijo que si hay una situación irregular, el gobierno está dispuesto a pronunciarse, pero que mientras tanto no, porque ha actuado el juez bajo la letra de la ley. Hace algunos días, Milagros Sala dijo, estoy sufriendo violencia de género y persecución de raza, pero también, frente a la declaración de Milagros Sala, recordemos lo que dijo hace algún mes Gerardo Morales. Morales dijo, Milagros Sala se robó todo. El gobernador bancaria, claro. Eso también generó muchísima repercusión. Tal cual. Hablamos de millones y millones de pesos. Una de las personas que visitó a Milagros Sala, no solamente en esta casa que estamos viendo del momento en que se la llevaba el GEOF al penal de Alto Comedero, sino que además también la visitó dentro del penal, es nuestro compañero que hablamos, de hecho hace muy poquitito tiempo nada más, con él que presentaba su libro, es Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Abigail y Adrián te saludan, ¿cómo estás? Es un placer, Abigail y Adrián, estar en contacto, aunque no es para nada grato el tema. Yo creo que se ha caído a lo más bajo en lo que consideramos el Estado de Derecho en la Argentina, no solamente en la provincia de Jujuy, porque aquí hay una participación directa, una protección, un blindaje del propio gobierno nacional. Todos ellos están ofendiendo al Estado de Derecho y estamos en presencia de una verdadera tortura. Gerardo Morales califica más como torturador que como gobernador. Lo que está haciendo con Milagros Sala, este grado de humillación al que la expone, me parece que desde el punto de vista humano también es intolerable, además de lo jurídico y de lo político. O sea que vos estás en concordancia, diríamos, con Cristina Fernández de Kirchner, que dice que fue secuestrada, llevada a la fuerza, sin previo aviso, que esto es un manejo espantoso de la justicia y por supuesto también culpaba al gobierno. Esto está probado que fue así, la llevaron a las 7 de la mañana descalza, maniatada,
esposada y a la fuerza y descalza, sin darle tiempo a ponerse ni siquiera un calzado. Me parece que ha sido un atropello de los que pocas veces se ve sobre una persona pública. Es un grado altísimo de tortura y aquí ya es intolerable también la no participación de la Corte Suprema de Justicia, que tiene desde abril las causas que permitirían que Milagro Sala esté donde corresponde, que es en libertad, no en la cárcel de Alto Comedero y tampoco en la Casa del Carmen, donde la habían confinado también con atributos verdaderamente de cárcel y no de prisión domiciliaria. Víctor Hugo, hoy los argentinos estamos en presencia, transitamos días de procesamientos, juicios orales, llamados indagatorias. ¿Esto es mera casualidad o hay persecución política y judicial en la Argentina, por lo menos para funcionarios o integrantes o personas cercanas al gobierno anterior? Es el gobierno, es el grupo Clarín, y es un sector muy amplio de la justicia que está ubicado en los sectores más preponderantes, el que determina que las cosas estén así hoy día en la Argentina. El Estado de Derecho está en suspenso. El ataque a Gil Carbó es una cosa descabellada del juez Ercolini, que es un absoluto servil del régimen y que ya dejó libre de culpa y cargo nada menos que por el delito de lesa humanidad de papel prensa a Mañeto y Mitre. Quiero decir que está completamente entregado a un sistema de ideas y de conveniencias que lo exponen a no ser considerado como un verdadero juez. Él es el que va contra Gil Carbó con una causa totalmente absurda. Lo que se han permitido hacer los medios de comunicación y el gobierno en el caso de Santiago Maldonado, y yo sé de paso, estoy pensando en la madre de Santiago Maldonado, el primer día sin Santiago Maldonado, el de mañana, y todo tiene que ver con un proceder del gobierno nacional, porque si Gendarmería mató y desapareció a Santiago Maldonado es porque había un encargo, no de que mataran y desaparecieran, sino de que reprimieran a cualquier precio a los mapuches, a todo lo que se confrontaba con el gobierno. Así que tenemos varios ítems como para pensar que estas coincidencias son puramente consecuencia de la acción política que trata de adulterar la democracia con vistas a las elecciones del otro domingo. Ahora, Víctor Hugo, ¿cuál es tu opinión? Recién hablabas del juez Ercolini, pero ¿cuál es tu opinión del juez de esta causa, de Puyén y Hermanos? Porque desde el gobierno, de hecho el ministro de Justicia, Germán Garabano, habla de que en realidad el juez, ha tomado esta decisión de trasladar a Milagro Sala bajo correcto uso de la letra de la ley. El espíritu de la ley también cuenta. La letra de la ley dice que ella tiene que someterse a revisaciones médicas que ellos quieren manejar y que Milagro Sala dijo que no. Puyén y Hermanos, para que ustedes tengan una fácil búsqueda de la personalidad de este individuo, no aceptaba que Milagro Sala estuviera enferma, estresada, pasada de estrés, con peligro para su propia vida, como todos sabemos que ocurría cuando yo la vi en Alto Comedero. No tenía ninguna duda de esa circunstancia. Él negó totalmente que las cosas fueran de ese modo. Ahora, cuando quieren ejecutar de cualquier forma, llevarla otra vez a Alto Comedero en la semana de las elecciones, ahora dice que es por la seguridad de la propia Milagro Sala que quieren hacer la revisación médica. Quiere decir que Puyén y Hermanos miente, como miente toda la justicia de Jujuy y como miente permanentemente Gerardo Morales y atrás de él todos los que lo acompañan. Ahora, Víctor Hugo, vos tuviste la posibilidad, y nosotros te habíamos entrevistado en Remix de Noticias, en la tarde de ese sábado que visitaste a Milagro Sala en ese penal de Alto Comedero. ¿Qué crees que le debe estar pasando a ella ahora, nuevamente en calidad de detenida, pero tras las rejas? ¿Qué pensás? El grado de humillación es tan grande que se torna seguramente intolerable para ella. A mí me parece que la tortura de Gerardo Morales ha llegado a límites que ya no se pueden tolerar por cualquier persona que tenga un poco de sensibilidad. Esto es una verdadera locura. Ernesto Sábato decía en el libro Apologías y Rechazos que un torturador necesita humillar a la víctima como humillado está él por la pequeñez de su alma. Y yo creo que Gerardo Morales se comporta como tal. Él, desde la estrechez de sus miras, de su corazón, está queriendo que Milagro Sala recorra el mismo camino de él y por eso la somete a esta tortura psíquica que no tiene parangón, que yo nunca pensé que a alguien se le pudiera ocurrir
y ejecutarla de esta forma, porque ¿quién puede dudar que Puyense Hermanos y cualesquiera de los jueces de la provincia de Jujuy están absolutamente en manos de Gerardo Morales, que a su vez está en manos del gobierno nacional, que es el que da blindaje a todo esto con la protección que le ha dado a la provincia a la que más dinero ha entregado durante el año y medio de gobierno en toda la Argentina. Ahora, ¿no considerás también esta otra parte que denuncian sobre la cantidad y calidad de visitas que Milagro Sala recibía, el tema de los accesos a los teléfonos celulares y a los teléfonos que había dentro de su domicilio, a los horarios de visitas, a un incumplimiento de este régimen de prisión domiciliaria? Lo que pasa es que partamos de la base, Abigail, de que toda la prisión domiciliaria que le dieron a Milagro Sala era una mentira. La prisión domiciliaria no es así. Busquemos a cualesquiera de los genocidas que están presos domiciliariamente, que son 150. Busquemos a los Salé en Tucumán, que hace poquito quedaron en libertad, algo que nosotros manejamos muy bien, y vayamos a ver si están con una alambre de púas, con cámaras que los filman, con un camión de gendarmería en la puerta y con garitas policiales que están rodeando sus casas. Entonces, a la extraordinaria mentira de la prisión domiciliaria que ellos le aplicaron a Milagro Sala, la respuesta fue que por ahí entró alguna persona más. Yo, cuando estuve en su casa, vi el movimiento, pero eran los primeros días, que eran los más emocionantes, y estaba ella rodeada por su marido, por su hija, por sus nietos, y ahí parábamos de contar, y por su jefa de prensa, Sabrina Roth, que en realidad me estaba acompañando a mí. Pero si hubiera excesos de esa naturaleza, las advertencias tendrían que haber sido públicas, demostradas, y acto seguido de haber reincidencia, aplicar lo que hoy hicieron de una manera solapada, sorprendente, a las 7 de la mañana, llevando a un grado de humillación a Milagro Sala, que no se corresponde para nada con la figura política y con lo que ha significado para Jujuy. Pero sobre todo con el hecho simple de su condición humana. Gerardo Morales da la impresión de quererla ver muerta, como decía hoy en la conferencia de prensa la abogada Elizabeth Gómez Alcorta. Es intolerable lo que ha hecho Gerardo Morales una vez más con Milagro Sala. Quería realizarte esta pregunta, la última, y gracias, Víctor Hugo, por adelantarnos tu opinión hoy sábado por lo que ocurrió con Milagro Sala. Pero ayer el presidente Macri, en la ciudad de Mar del Plata, en el coloquio de IDEA, dijo que los jueces, los políticos no deben ser amigos, sino que los jueces tienen que ser amigos de la ley. ¿Qué opinas de esta declaración del presidente? Una fantochada, un acto de una hipocresía y de un cinismo que no tiene límite. Nunca se ha visto, nunca, no existe en el mundo un gobierno que se haya apropiado de la justicia como el gobierno de Macri. En realidad, el nombre de esas corporaciones mediáticas que son las que en realidad lo sostienen, como todo ese engranaje de personajes del mundo económico y mediático que están ahí en Mar del Plata avalándolo. Lo que dice es una enorme mentira. Todo lo que está ocurriendo, el hecho simple de tu primera pregunta respecto a que por qué sucede todo esto a una semana de las elecciones, te está dando cuenta del inmenso poder político que hay sobre la justicia hoy día en la Argentina. Víctor Hugo, muchísimas gracias por esta comunicación. A ustedes, un placer siempre. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Avi. Bueno, tenemos que continuar en este caso y ya estamos con el abogado, ¿no?, de Milagro Sala, Adri. Marcos Aldazábal, gracias por venir esta tarde, un día de muchísima repercusión. ¿Y cuál es su opinión, ¿no?, o su análisis sobre lo que está pasando? Si bien estamos en un contexto de persecución política ya casi desde hace 2 años, desde el 16 de enero de 2016, esto no deja de sorprendernos. Creo que es una resolución burda, arbitraria, que no tiene ninguna explicación en el derecho, que incumple una medida cautelar vigente, que hace incurrir a la Argentina en responsabilidad internacional, pero además pone en grave peligro la vida de Milagro Sala, una resolución que se contradice, que cita informes psiquiátricos de los propios miembros del Poder Judicial, no aportados por la defensa, en los que dice que si Milagro Sala es trasladada nuevamente al penal, tiene posibilidades o hay riesgo de que intente suicidarse, de que Milagro Sala necesita, para estar estable, tener contacto con sus familiares 24 horas, y a partir de eso resuelve que vuelva al penal y restringir el acceso de visitas a los familiares. Perdón que lo interrumpa, pero ¿por qué si se tiene ya escrito que Milagro Sala necesita tener contacto con sus familiares las 24 horas? Es una de las cosas que se critican. Es imposible seguir la derivación lógica del juez, que de una conclusión llega a la contraria sin explicarse por qué. Dice que
describe la situación que pondría en peligro su vida y la lleva a cabo. Es decir, se aparta de la letra de la ley de una forma burda, porque no tiene ninguna potestad para dictar esta medida, pero además de los informes médicos del propio Poder Judicial. Y por eso nosotros insistimos en esto que decía Víctor Hugo y que dijo antes Elizabeth Gómez Alcorta, que lo que parece es que realmente quieren verla muerta, porque hacen lo que los informes médicos dicen que no hay que hacer para que Milagro Sala siga viva. Ahora, qué grave esto, ¿no? Que usted dice el Poder Judicial de Jujuy la quiere ver muerta. Es grave lo que está diciendo. Sí, es gravísimo. Por un lado, porque hacen incurrir a la Argentina, como decía, en responsabilidad internacional, ante la Comisión Interamericana y por ende también ante la Organización de Estados Americanos y también ante la ONU. Hay que recordar el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU también dictó una resolución favorable a Sala. Pero esto en realidad queda en un segundo plano, porque lo que queda en un primer plano es este peligro que corre la vida de Milagro Sala, que es un hostigamiento tras otro, pero que deriva cada vez en cuestiones más graves. Doctor, ¿no hay un incumplimiento en la prisión domiciliaria de Milagro? ¿No hay un incumplimiento? No, y por eso me parece importante aclarar que hay alguna confusión conceptual con lo que venían diciendo antes. En primer lugar, todas las restricciones que puso el juez Pullen Hermanos, si bien existen, son ilegales y están recurridas y siendo analizadas en este momento por la Cámara de Casación. ¿Por qué son ilegales? ¿Por qué es esto? ¿Y cuáles eran las restricciones? Así tenemos todo en claro. Me parece bien. Las restricciones eran restricciones a las visitas, se restringía el número, eran 4 familiares por vez, en un horario limitado, de 7 a 19, y solamente los días martes, jueves y sábados. Eran restricciones también al uso de dispositivos tecnológicos, etcétera, disposición de cámaras de seguridad que filmaban adentro del inmueble, y después decía que debía realizarse también controles médicos. Ahora bien, la prisión domiciliaria, ya sea como un modo de detención autónomo, como una forma de cumplimiento de la prisión preventiva, lo que busca es que la persona esté en su domicilio, pero nada más, y más en este caso que no hay una condena firme. Lo único que necesita es que ella esté ahí, y suele estar a cargo además de un patronato de liberados. Pero ayer la quisieron trasladar, doctor, sí, una cosa más, trasladar al hospital para realizarle estudios médicos y ella se negó. Sí, bueno, te termino de explicar. Entonces, todas estas restricciones no existen en ningún caso de prisión domiciliaria, son solamente impuestas a Sala por quién es y por su persecución judicial. No existen restricciones ni siquiera en los casos de los genocidas ni de los criminales de lesa humanidad, por eso nosotros lo cuestionamos. Entre estas cosas, paso a lo que me preguntaste vos, la ley de ejecución penal, ya sea que uno esté privado de su libertad en una cárcel o en su casa, prevé que cuando una persona se quiera realizar un estudio médico, como era el caso de Sala, puede realizárselo en el centro médico que ella quiera, comunicando antes a las autoridades judiciales y penitenciarias. Ella sentía algunos malestares de salud, le comunicó al juez que quería realizarse estudios médicos en un determinado centro. Él lo sabía y se solicitó que se dispongan las medidas para hacerlo. Increíblemente, y sin avisar, él manda 50 policías a la casa de Sala y la quiere llevar a otro centro médico. Es lo que ella le dice, no, la ley me ampara a ir donde yo quiera. Le impusieron otro hospital. Y ella, haciendo un legítimo ejercicio de su derecho, diciendo, no voy a ir a donde me diga usted, la ley me ampara a ir a donde yo quiera y usted no tiene ninguna potestad para mandarme a un hospital. Se niega. A todo esto, obviamente, el juez no notificó a la defensa. Todo se hace con la presencia de policías en la casa, intempestivas. Bueno, permanece Milagro en la casa. Y hoy a las 7 de la mañana, otra vez sin avisar, el juez manda 50 efectivos encapuchados que la sacan prácticamente de la cama, que la golpean, que golpean a su marido. De la policía de Jujuy, un grupo especial. No es el GEOF, es el GEOF. Sí, que es. Es la Policía Federal, entonces. Claro, es la Policía Federal, no la de Jujuy. Es un grupo especial de la Policía de Jujuy. Y bueno, la mandan de todas maneras. La sacan de la cama, la hostigan, se la llevan sin notificar a los abogados. La resolución prevé expresamente no notificar a los abogados para que no interfieran en el cumplimiento de la medida. Esto es totalmente contrario a la Constitución Nacional. Y el trasfondo, el argumento es que hace esto para proteger su salud, a lo cual no se puede creer y no tiene ninguna explicación cuando él cita informes médicos que dicen que llevarla otra vez a la cárcel pone en peligro su vida. Y ahora, más cuando ella quería realizarse los controles médicos, pero en el lugar donde ella quería, como lo ampara la ley. Doctor, si para la justicia ella incumplió en algún requerimiento, va a ser difícil que ahora la justicia vuelva a concederle el goce de la prisión domiciliaria. Claro, pero el problema es que ella no incumplió. Ella actuó de acuerdo a las facultades de la ley de ejecución. En nada incumplió Milagro Sala. En nada incumplió, y además de que no incumplió, estas restricciones los eran videos ilegales. que subía, por ejemplo, hablando de Santiago Maldonado. No, me voy a poner en abogado del diablo. No, perfecto, pero mejor porque es necesario aclarar estas cosas. Claro, porque si no hay mucho dime y direte. Los videos que ella subía solicitando la aparición con vida de Santiago Maldonado, que era teóricamente
justamente de ella considerando que de esa forma también le contaba a la justicia que estaba dentro de su casa. Y la justicia lo que dice es, no me interesa que hagas ese tipo de videos de militancia. Lo que yo quiero es que vos me avises de otra forma, pero no subiendo a las redes, a la red de Tupac Amaru, que aparezca Santiago Maldonado con vida. Pero ella está en su casa, lo que implica esa restricción es que ella tiene que permanecer en ese inmueble, pero no le pueden dictar la conducta de toda su vida. Justamente Pero lo si que está pasa... presa, déjame sí, perdón. terminar. Justamente lo que tiene que pasar a la justicia es lo que vos dijiste, no me interesa, la justicia no le tiene que interesar si Milagros Sala reclama por Santiago Maldonado, si no lo hace, o si hace lo que sea. Ella está amparada por la Constitución Nacional, por su artículo 19, en el marco de la libertad, que no se restringe totalmente. La única restricción de la libertad que implica la prisión domiciliaria es estar en tu casa, pero no reglamentar toda tu vida minuto a minuto. Si estando en tu casa querés pedir por la libertad de Santiago Maldonado, querés salir con una bandera, querés ver la película que quieras ver, es lo mismo. El Estado no puede interferir en eso. Ella está cumpliendo eso, está con una tobillera electrónica y nunca salió de los márgenes de su terreno. Y a ella Pero le esos concede- requerimientos no estaban, por ejemplo, perdón Adri, pero esos ¿Cuál es? ese requerimiento, por ejemplo, ¿Qué? del No que de pedir por- 7 a 19, por ejemplo, dentro de todos. Sí, eso se cumplió. Y eso se Por- cumplió sí, 100% también. Se cumplió, o sea, acá también diferenciar dos cosas. Por un lado se cumplió, pero por otro lado, como decía antes, era un requerimiento totalmente ilegal que solo existe en el caso de la prisión domiciliaria Milagros Sala y no existe ni en el de los criminales de lesa humanidad. Eso entonces te marca que se viola el principio de igualdad, que hay una persecución en un caso concreto que nada tiene que ver Política. con todos los demás. Netamente Pura política. política, y por eso solo se puede leer en esta clave. Esta Doctor, ¿a ella resolución. le conceden la prisión domiciliaria por una cuestión exclusivamente médica? Ella le conceden en principio la prisión domiciliaria a raíz de una cautelar que es obligatoria para el Poder Ejecutivo Nacional, dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que dice en esa resolución, en líneas generales, es que ella no podía permanecer en el penal de Alto Comedero porque ahí corría riesgo su vida, tanto por agresiones físicas como psicológicas, de parte, y esto es importante, del servicio penitenciario, pero también del Poder Judicial. Y entre el hostigamiento que afectaba su integridad física y psicológica de parte del Poder Judicial, lo que marca es la sucesión reiterada de resoluciones arbitrarias, contrarias al derecho, que obviamente afectan a cualquier persona en la que todo el tiempo se le violan sus derechos constitucionales. Y entonces lo peor de todo es que estas nuevas medidas hacen justamente también lo que la Comisión no dice que no hay que hacer. Bueno, pero por esa resolución, que esto también quiero destacar, que es obligatoria para el Estado Nacional. Se la notifica el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Poder Ejecutivo tiene que asegurar su cumplimiento. Entonces no puede estar el nombre del Estado Nacional en manos de un juez de grado o de cualquier juez, ni jujeño ni de ninguna otra instancia. El que tiene que garantizarlo es el Estado Nacional y por eso hoy en la conferencia hicimos responsable al Poder Ejecutivo Nacional a través del órgano que sea, del presidente, del ministro de Justicia, del ministro de Relaciones Exteriores, del secretario de Derechos Humanos, del que sea. Me quedé pensando esta cuestión de ella podría sufrir alteraciones psicológicas o maltrato psicológico desde cualquier parte del estamento judicial. ¿Qué hacían? ¿Qué le hacían a Milagros Sala mientras estuvo estos 500 días encerrada? Desde el Poder Judicial, por ejemplo, para notificarse de cualquier resolución que se la podrían notificar en el penal, organizaban un traslado como si se tratara de Pablo Escobar, hostigándola totalmente para que vaya solamente a ver al juez, la notifiquen ahí, volver a traerla con una cuestión realmente show mediático televisivo, pero además en una serie de resoluciones, eso digo, en todas las causas que tiene, siempre apartadas de la ley, siempre infundadas. Y ahora quiero salir un poco de la justicia jujeña y referirme a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que nosotros también señalamos acá que tiene un rol importantísimo de responsabilidad en lo que pasó hoy. La defensa recurrió la prisión preventiva de Milagros Sala por dos razones. Primero, porque la consideramos arbitraria e ilegal. Y segundo, porque Milagros Sala, y esto también es importante que se sepa, tiene fueros parlamentarios, porque ella en este momento es parlamentaria electa del Parlasur. Por esos fueros no podía ser tenida. Es decir, por estas dos cuestiones recurrimos. Los recursos extraordinarios fueron admitidos por el Superior Tribunal de Jujuy, entraron a la Corte Suprema, que corrió vista a la Procuradora General de la Nación, que dictaminó favorablemente a Sala en abril. Hace 6 meses que esta causa, que es probablemente, o la más importante, una de las más importantes del país, que la Corte Suprema tiene en sus manos para resolver. Y en vez de resolver, que lo podría haber hecho hace 6 meses, lo guarda como una herramienta política, no se expide y permite que pasen todas estas cosas. Entonces nosotros exigimos que ellos resuelvan en estos dos recursos extraordinarios. Es importantísimo que asuman la responsabilidad que les cabe como jefes de la justicia argentina y de la justicia federal. Para ir finalizando, si nosotros ahora quisiéramos comunicarnos con Milagros Sala por medio de su abogado, ¿ella podría hablar o está incomunicada? La verdad tenemos muy pocas precisiones, pero lo más probable es que esté incomunicada. Inclusive,
cuando la trasladaron, que no le avisaron a los abogados, que expresamente el juez dijo que no le avisen, esto vuelvo a repetir. Pero eso no se puede hacer. No se puede hacer, es contrario al artículo 18 de la Constitución Nacional, a todos los tratados internacionales de derechos humanos. El derecho de defensa es uno de los pilares del Estado de Derecho. Es una cosa, es que es difícil explicarla. De hecho, la Constitución dice que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sí, pero además que necesariamente una persona imputada en un proceso penal tiene que tener una asistencia letrada, obviamente, y más te van a notificar de una resolución así. Pero... Bueno, sí, entonces es una situación. ¿Cómo sigue ahora? Bueno, nosotros estamos, primero, ya fue comunicada a la Comisión Interamericana por parte de los peticionarios de esta medida cautelar, que son el CEDELS, Amnistía Internacional y Andes. La comisión ya está enterada, el presidente de la Comisión Interamericana, Guren, calificó esto como un retroceso y se mostró muy preocupado. Lo mismo había hecho la comisión con el fallo anterior de la Cámara de Apelaciones. Y desde la defensa vamos a evaluar los recursos pertinentes ante los órganos competentes, además de obviamente denunciar a este juez penalmente por esta acción totalmente... Queremos decirle que como lo trajimos a usted y lo invitamos para que hable, tratamos de comunicarnos con el Poder Judicial, con los voceros del Poder Judicial de Jujuy, no nos atendieron, No. Tal cual. A nosotros tampoco, así que es bueno saber que no atienden a nadie. Doctor, muchas gracias por habernos visitado. Gracias, buenas tardes. Chao. Bueno, ¿hacemos una pausa? ¿Te parece? Dale. ¿Cortita? Cortita. Dale. Oralsone alivia las molestias producidas por aftas, llagas y ulceraciones bucales. Por su acción analgésica, antiinflamatoria y antibacteriana, alivia el dolor y facilita la cicatrización. Oralsone, tu boca lo pide a gritos. Hola, perdón, el teléfono. Hola, ¿cómo estás? Los perros sacan lo mejor de nosotros. Pedigree saca lo mejor de ellos. Te toca sobrecito. ¿Puedo? Sí. Con la carne que les encanta y la nutrición que necesitan. Pedigree, alimenta lo bueno. Atma, amas tu casa. Protein de la Serenísima tiene un 50% más de proteínas. Ayuda a los adultos mayores a conservar su fuerza y masa muscular. Es de fácil digestión por su reducido contenido en lactosa. Y es 0% grasas. Protein de la Serenísima. La evolución de la leche. Aquarius presenta su nuevo Aquarius Zero. 0 calorías con todo el sabor de... ¿De poder disfrutar de la vida sin culpas? No. Perdón. Con todo el sabor... ¿De lo natural? Tampoco. Con todo el sabor Aquarius, ahora también 0 calorías. Porque tiene que hacerte sentir eso. Sabor. Aquarius. Volvamos a hablar de sabor. Con el nuevo blend fragancia limón, Carlos cuida su taxi 0 kilómetro y le deja un delicioso olorcito a limón. Cuida, limpia y dale brillo a todos tus objetos con Blend. A tus objetos, quérelos como son. Cuídalos con Blend. Elsie Johnson. En el mes de mamá, encontrá el regalo que ella quiere en Garbarino. Compralo rápido y fácil. Podés retirarlo en cualquiera de nuestras sucursales o recibirlo donde prefieras. Pagá con todas las tarjetas de crédito y también sumá millas a Aerolíneas Plus. Garbarino, pensamos en él. Pensamos en vos. Nueva Kotex Sport con tecnología FlexFit. Se ajusta a tu cuerpo y absorbe el flujo durante la actividad intensa. Kotex Sport, máxima protección y comodidad. Nacemos y nos enseñan que el rosa es delicado, romántico, pero a medida que crecemos, aprendemos que hay uno que sí se elige. Más poderoso, con el que plantamos bandera, que nos hace fuertes, atractivas. Ese rosa es el que elegimos llevar en nuestra piel. Elegí la tuya, Jeans, en la piel de la mujer. Soy maestra, que es mi gran pasión, me encanta. Después de mi tercer parto comencé a padecer incontinencia y me separé de lo que más quería, de mis alumnos. Un día me llega un video. ¡Volver, extrañamos! Y ahí decidí resolverlo. Decidí probar Plenitud, la ropa interior descartable. Y la sentí muy bien. Volví porque me siento segura, pero la verdad que lo más lindo que recuperé fue el cariño de los chicos. Proba Plenitud y compartí lo que ganaste. ¿Puedo
elegir la merienda? A veces no es fácil decirles que sí, porque solo 1 de cada 3 chicos se alimentan de manera saludable entre comidas. Danonino es una buena opción para el snack, porque está hecho con más del 75% de leche, calcio, vitamina D y todo el sabor que a tu hijo le encanta. Danonino, decile que sí. Un estudio científico a nivel mundial demuestra que los argentinos somos los que a menos distancia aceptamos estar del otro. Y aunque invadimos el espacio personal, eso habla de cómo somos. Acá siempre encontramos lugar para uno más. Somos toquetones, franeleros y hacemos que desaparezcan todas las distancias. No perdamos la costumbre, porque aunque a veces nos olvidemos, estamos más cerca de lo que creemos. Huggies Natural Care, con diseños de Mickey y Minnie. Absorción diferenciada para ellas y para ellos. Suave y respirable. El mejor pañal de la historia de Huggies. Noblex, proveedor oficial de esta pasión. Unidos por Santa Cruz, por nuestra historia y nuestro futuro. Candidatos a senadores nacionales: Ana María Yani, Pablo Grasso, Frente para la Victoria, lista 502. Dialoguemos. Es la única forma de ponernos de acuerdo, de conocernos más, de resolver todas nuestras diferencias. Y cuando ponemos las diferencias a un lado, podemos poner los problemas en el centro y sentarnos a solucionarlos. Sigamos cambiando juntos. Cambiemos. Roberto Basualdo, Susana Laciar, candidatos a senadores nacionales por San Juan. Cambiemos San Juan, lista 501. La gran sorpresa, la gran revelación, con 90.000 votos, apareciendo como una alternativa a los partidos tradicionales. No sabíamos que era imposible, por eso fuimos y lo hicimos. Karen Tepp, diputada de Santa Fe, Ciudad Futura. Vos dirás, ¿y ahora qué hacemos? Lo que siempre hacemos los santafesinos cuando la cosa se pone brava. Nos unimos y la sacamos adelante, como sea. Pudimos con tanto, ¿cómo no vamos a poder contra un ajuste? Si tenemos la fuerza hasta para empujar un país entero. ¿Sabe qué? Si nos unimos podemos hacer que las cosas mejoren de verdad. Porque unidos podemos más. Agustín Rossi, Alejandra Rodenas, diputados nacionales por Santa Fe, Frente Justicialista, lista 503. Tenemos una gran oportunidad para que nuestra generación tenga tu voz en el Congreso. Porque el sistema lo cambiamos desde adentro. Te escuchamos, sumate. Amalia Granata, Juan Cruz Recalde, Iturraspe, diputados nacionales por Santa Fe, Partido Popular, lista 199. Si querés una oposición verdadera al ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar. En La Pampa, Lupardo, diputada, lista 190, Partido de los Trabajadores Socialistas. Bien, hace instantes nada más decíamos, no nos están atendiendo del Poder Judicial. Finalmente ahora, Pablo Ponce, que es vocero del Poder Judicial de Jujuy, está en diálogo con nosotros. Ponce, ¿cómo le va? Adrián Saloña, Abigail Lasalle lo saludan. ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, efectivamente, no es que no lo quería atender, habíamos acordado que me iban a llamar a las 4:30 y bueno, estuve esperando, así que cuando volví a hacer otras cosas vi la llamada y bueno, ahora los atiendo, ¿no? Gracias, en un Pablo. momento se planteó la idea de no informar sobre esta decisión que ha tomado un juez de la provincia. Gracias por atendernos, Pablo. Por favor, un gusto. Bueno, a ver, la situación que queremos saber, Ponce, es la siguiente. Hace instantes nada más también estuvo aquí el abogado de Milagro Sala diciendo que todo el traslado, la forma, absolutamente todo lo que tiene que ver con la prisión domiciliaria y lo que se está reclamando frente a la prisión domiciliaria de Milagro Sala es ilegal. Mire, yo no voy a emitir como funcionario del Poder Judicial una opinión sobre las posiciones que tienen adoptadas los abogados de la señora Milagro Sala. Sí le puedo confirmar, porque así me autorizó el doctor Puyo Germano, que el traslado y el reingreso a la unidad penal de Alto Comedero está motivada
en el incumplimiento de las reglas de conducta que que estableció el juez en el mes de agosto, cuando otorgó la modalidad de prisión preventiva a Milagros Salas en un domicilio en la zona del dique de la Ciénaga, en el departamento del Carmen, a unos 35 kilómetros de la ciudad de Jujuy. Entre esas reglas de conducta establecía una referente al control médico, en el cual ella debía cumplir con los controles médicos y psicológicos 2 veces por semana, y los cuales estaban a cargo de médicos del Poder Judicial de Jujuy. Esto en el día de ayer viernes se le había reservado a raíz de la necesidad de realizarle controles médicos o estudios y análisis médicos en el Hospital Pablo Soria, que es el hospital central de la provincia de Jujuy. Ya tenía los turnos reservados para trasladarla a ese lugar, y la señora Salas se negó, incumpliendo esa regla en cuanto al control médico, lo que fue comunicado al juez, y el juez, haciendo uso de sus facultades, dispuso revocar la prisión domiciliaria, la modalidad de prisión preventiva en domicilio, y ordenó, como ustedes saben, el traslado de esta mañana nuevamente al servicio penitenciario. Pablo, disculpa que lo interrumpa. Lo que acabamos de escuchar nosotros recién, no queremos entrar en polémica para nada, pero lo que nos dicen los abogados de Milagros Sala es que la justicia le impone un centro de salud cuando ella podía haber elegido otro. Bueno, seguramente en aquella resolución el juez estableció que todo lo que eran los controles médicos y los demás estaban a cargo de los médicos del Poder Judicial de Jujuy. Seguramente los médicos indicaron esta necesidad de trasladar al Hospital Pablo Soria, y bueno, esto no se ha podido cumplir, y los abogados, todo lo que están sosteniendo, por lo que vengo viendo públicamente, seguramente lo van a plantear ante el juzgado o ante una instancia superior. Pero esto tiene que ver con una decisión del juez de Puya en Germano, no tiene nada que ver con lo resuelto con la Cámara de Apelaciones y Control oportunamente, que también revocó la prisión domiciliaria. ¿Usted dice con el fallo del 29 de septiembre? No recuerdo bien la fecha, pero tiene que ver únicamente por el incumplimiento en cuanto al control médico, a los controles médicos que debía realizarse. Esto no tiene que ver con ningún otro tipo de decisión o de hecho que ha sucedido anteriormente, porque hasta ahora no había sucedido nada, salvo lo de ayer, que ella se negó a ir a ser trasladada al hospital público para la realización de los estudios y análisis médicos. Sale que por eso era que estaban solicitando la prisión domiciliaria. Finalmente toman una decisión adversa, contraria, en las antípodas de lo que se está hablando. ¿Esto es así? Bueno, en cuanto a que fue trasladada descalza y en pijama, el juez me autorizó a desmentir terminantemente que eso haya sucedido. Yo le he consultado sobre eso al doctor Puya Germano, y el magistrado me dijo que eso no fue así. Es muy importante, esta declaración es muy importante. Usted está desmintiendo. Y así lo hemos informado también a través de un documento escrito, un documento de información de prensa, desmintiendo terminantemente que la señora Milagros Salas haya sido trasladada descalza al servicio penitenciario. ¿Cómo la trasladaron? ¿Le contó el como juez? me explicó el juez, en todos los operativos de traslado de alguna persona o de detención, se verifica que la persona se vista, se ponga la ropa que estime necesario, que ella o que en este caso ella hubiese querido ponerse. Estaba con
un jogging, una campera y calzado, de acuerdo a lo que me informó el juez. Pablo, por eso, sí. Cuando escucha usted decir que el juez al que usted está representando ahora, porque está hablando en nombre del Poder Judicial de Jujuy, es un juez dirigido, manejado por el gobernador Gerardo Morales, ¿qué responde usted? Mira, yo voy a responder con algo judicial. Este juez, con el doctor Gastón Mercó, decidieron en su momento, teniendo en cuenta la sugerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de expresar ellos que no estaban de acuerdo, especialmente el doctor Puyens hermano, con la obligatoriedad de la decisión de la Comisión Interamericana, decidieron otorgar el cumplimiento de la prisión preventiva en un domicilio particular de la señora Sala. Un tribunal superior, como es a estos jueces de primera instancia, como es el tribunal, la Cámara de Apelaciones y Control, revocó esa decisión, revocó la decisión de estos jueces y ordenó el nuevo traslado al servicio penitenciario. Ahora, es decir, que los jueces acá en Jujuy, cada uno tiene su criterio y hasta el momento están aplicando el criterio que en la ley y de acuerdo a lo jurídico, cada uno entiende en su buen y leal saber. Ahora, Ponce, volviendo al tema de la revocación, me gustaría también poder aclararle al público de C5N que nos está mirando ahora que Milagro Sala había incumplido la prisión domiciliaria. No, Milagro Sala incumplió, ella para estar en esta modalidad de prisión preventiva en su domicilio del Carmen, tenía que cumplir una serie de reglas de conducta obligatoriamente y con expreso apercibimiento de que en caso de incumplir iba a ser revocada inmediatamente la modalidad de prisión domiciliaria. Ajá. Entre esas, por ejemplo, estaban vinculadas a las visitas, al acceso de las personas, a que ella no podía salir del predio y entre otras tenía que cumplir estrictamente con los controles médicos que, como yo ya les informé recién, tenía que someterse a controles médicos y psicológicos 2 veces por semana. Esos controles estaban a cargo del Departamento Médico del Poder Judicial. Ajá. Ella, al incumplir esta regla, y como bien estaba notificada en su momento la resolución, daba lugar este incumplimiento a la revocatoria en forma inmediata de la modalidad de prisión preventiva en su domicilio, que es lo que el juez, el doctor Puyens hermano, entendió que había sucedido y es motivo por lo cual procedió a trasladarla, a ordenar el traslado al servicio penitenciario. Bien. Pablo Ponce, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dado. No, les agradezco a ustedes y que tengan buenas tardes. Igualmente para usted. Bien. Avi, tuvimos la palabra de Víctor Hugo Morales, del abogado de Milagro Sala, del vocero del Poder Judicial de Jujuy, y ahora vamos a escuchar a Gabriela Ketzel, que es abogada del CELS. Gabriela, para usted, la detención de Milagro Sala, su retorno a prisión, ¿es ilegal? Sin lugar a dudas, es un incumplimiento palmario de la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se dictó después de una solicitud del CELS, de Amnistía Internacional y de Andes. Yo escuchaba los términos que recién se referían en torno a las condiciones que se habían impuesto para el alojamiento de Milagro Sala en este domicilio. No sé si ustedes conocen, digamos, las características de esa resolución a la que se refería el vocero del Poder Judicial de Jujuy. Implicaban una condición de alojamiento que no existe respecto de ninguna persona que cumple una situación de alojamiento en un lugar diferente de la cárcel. Incluían un retén de gendarmería a 10 kilómetros de su domicilio, con la posibilidad de determinar quién ingresa o quién no 10 kilómetros antes. Incluyeron la construcción de un alambrado perimetral sobre el domicilio, cosa con sinceridad nosotros nunca hemos visto algo así, es inédito en la República Argentina.
Solo eso, ese tipo de... Disculpame, la construcción del alambrado se realizó a partir de la detención de Sala en esa vivienda. Exacto. Lo que hizo el juez Puyens Hermanos es, en realidad, determinar el cambio de lugar de detención. O sea, incumplió de por sí la medida cautelar que implicaba una detención domiciliaria y dispuso, en cambio, algo que no existe, totalmente sui generis y que es absolutamente ilegal, que es un cambio de lugar de detención, y para eso lo que hizo es construir un alambrado perimetral sobre el muro de la casa en donde fue alojada Milagro Sala, que además se había informado en su momento que no era el domicilio donde ella solía habitar y que no estaba en condiciones de alojar a una persona, que tuvo que merecer una cantidad de reparaciones para poder darse el alojamiento ahí. El juez lo que hizo fue interpretar a su manera lo que significaba la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero una interpretación equivocada a todo lugar, digamos, ¿no? Es inconcebible pensar que una detención domiciliaria puede ser construir un alambrado perimetral sobre la propiedad de una persona. Para dar un ejemplo, no había una cantidad de medidas que eran totalmente irrazonables. Por ejemplo, que la visiten familiares de forma directa también. Bueno, la limitación sumamente irrazonable de las personas que podían ingresar a ese domicilio, y como le digo, de una manera muy brutal, porque tenía que ver con disponer que la Gendarmería, que además es una fuerza, la Ley Nacional de Ejecución Penal determina que es el Patronato de Liberados quien está a cargo de la custodia de una persona alojada en detención domiciliaria. De ningún modo una fuerza de seguridad. Ni la Policía de la Provincia de Jujuy ni la Gendarmería Nacional tenían que estar de por sí cumpliendo esa tarea. Pero además de eso, ellos tenían la atribución de determinar quién podía ingresar al penal, sí, que ahora era su domicilio, y no es un fallido, sino realmente es lo que estaba sucediendo. Sí, reunía condiciones de una cárcel. Exacto, porque así se dispuso. Si usted lee, yo pediría, porque me parece que se dicen muchas cosas y observamos una falta de lectura de las resoluciones en sí mismas que indican, no hace falta ni discutir. El término cambio de lugar de detención surge expresamente de la resolución de Puyens Hermanos. Pero quiero en realidad que me responda, ¿por qué el juez solicita ese cambio de lugar de detención? Solicita ese cambio de lugar de detención porque es la manera en que encuentra cumplir a su modo con la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que determinó con extrema claridad que Milagro Sala no podía permanecer en la cárcel. Pero entonces, si no puede permanecer en la cárcel, no hay que generar un nuevo lugar de detención. Había que darle una medida alternativa, que es lo que dispuso la Comisión. Bueno, no es eso lo que hizo el juez. Pero no bastándole eso, en la medida en que sucedió lo del 29 de septiembre, que fue, como usted dijo, una resolución por la que se revoca, los jueces de la Cámara de Apelaciones y Control de Jujuy desconocen la decisión de Puyens y de Mercau, por la que, en los términos en los que fue, conceden el alojamiento en este otro lugar, con argumentos que podemos conversar, son jurídicamente muy preocupantes, inconstitucionales y demás, contrarios a los tratados de derechos humanos, al bloque de constitucionalidad federal, pero no se dispone su ejecución inmediata. Los abogados interponen los recursos de casación, que casualmente fueron concedidos en el día de ayer. En el día de ayer se concedieron los recursos de casación por los que se iba a analizar por la casación si correspondía o no la revocación que se había dispuesto el 29 de septiembre, y mientras tanto quedaba suspendida la ejecución de esa medida. ¿Usted teme por la vida de Milagro Sala dentro del Alto Comedero? Lo que existe es una decisión de la Comisión Interamericana por la que se determinó que existía un riesgo a la vida y la integridad personal de Milagro Sala, y que por eso entonces debía modificarse su situación y que ella de ningún modo debía permanecer alojada en la cárcel. Lo que están haciendo con esta decisión es justamente lo opuesto. Y lo más particular, con toda sinceridad, es que Puyens Hermanos, al momento de determinar el cambio de lugar de detención, expresamente dice que para él no existe ningún riesgo a la vida y a la integridad personal, que no había ninguna constancia de que eso era así, cosa que es falsa porque estaba acreditado que había habido un escenario de autolesión de Milagro Sala. Y llamativamente, el tema de las tijeras. Exacto, y llamativamente en la resolución de ayer, en la que además dice de un modo inconcebible que se difiere la notificación de la defensa para que la defensa de Milagro Sala no sepa que iba a ser trasladada y entonces no pudiera entorpecer ese traslado. Y eso, de vuelta, no es una interpretación, es exactamente lo que dice el texto de la resolución en la parte resolutiva. Dice que se difiere la notificación para que no tome conocimiento la defensa. Eso de por sí no puede suceder. Eso es totalmente contrario al derecho de defensa. Pero entonces lo que sucede es que en esta resolución, además de diferir la notificación expresamente, empieza a realizar una serie de consideraciones por las que de repente toma conocimiento aparentemente el juez de que existía un riesgo sobre la salud psíquica y física de Milagro Sala y que debía entonces tomarse una serie de recaudos al respecto. Que lo más preocupante es que venía de la fuerza judicial directamente.
Claro, pero el tema es que cómo es que en la resolución anterior, en la que concede el cambio de lugar de detención, lo hace diciendo y manifestando que no había ningún riesgo y que se oponía y que él no estaba de acuerdo, pero que como existía esta decisión cautelar, iba a conceder de este modo la implementación de la medida. En la resolución de ayer, al contrario, lo que dice es que hay una serie de episodios por los que habría un riesgo para Milagro Sala y la forma de resolver ese riesgo es hacer justamente lo opuesto que lo que estableció la comisión, que era que no permaneciera en la cárcel. En vez de, en todo caso, trasladarla, si él consideraba que había algún riesgo, porque los jueces, hay que decirlo, son los garantes respecto a la situación de las personas privadas de libertad. Si había algún riesgo, y ella ya tenía una forma de resolverlo en el sentido de que había un turno en iba a ser atendida por otros médicos. Pero si el juez disponía o entendía que había una situación de riesgo de salud, podía llevar médicos al lugar donde estaba o trasladarla al hospital. Bueno, pero lo que hizo fue lo contrario. Lo que pasa es que lo que acaba de decir al menos el vocero, yo no me quiero poner ni a favor ni en contra, pero lo que sí pretendo es entender, porque parece como que estamos en las antípodas, exactamente en la vereda de enfrente. Si uno escucha, los entrevista a ustedes, escucha una versión, claro, y escucha el Poder Judicial de Jujuy y encuentra otra versión. Entonces el Poder Judicial de Jujuy lo que dice es, estaba estipulado en la causa que nosotros íbamos a mandarle los médicos porque la revisación médica debe ser realizada por un médico del Poder Judicial. Viene el abogado acá y dice, no, en realidad Milagro podía decidir qué médico realizaba los estudios. Entonces, ¿quién tiene razón? Lo que sucede es que lo que está pasando es que estamos discutiendo lo que yo planteaba. O sea, acá hay cuestiones que surgen de la lectura simple y básica de la resolución judicial que indica exactamente lo que nosotros estamos diciendo. Que había, primero, una negativa de reconocer que podía haber una situación de riesgo de Milagro Sala por mucho tiempo, porque, salvo la resolución de ayer, el juez Puyén y Hermanos nunca reconoció la posibilidad de ese riesgo. Reconoció ese riesgo, la manera en que decidió resolverla es la opuesta a la que los organismos internacionales de protección de derechos humanos estipularon que debía ser, digamos, abordada. Lo que hizo fue enviar una cantidad de integrantes de la Fuerza de Seguridad ayer, sin notificación alguna de la defensa, al domicilio de Milagro Sala, a informarle que debía realizar estos estudios médicos. Ella no sabía que esto era así, y su defensa tampoco lo sabía, y un imputado tiene derecho, digamos, a consultar con sus abogados. Muchas gracias por visitarnos. Gracias.